Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a mi canal Tip Histórico. Recuerda que si te gusta el contenido que comparto, me puedes seguir también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Como les prometí en el último video que compartí sobre la Revolución Neolítica parte 1, acá les está llegando la parte 2 de este contenido. En la parte número 1, si tuviéramos que hacer una revisación o un recapitulemos, habíamos hablado que la Revolución Neolítica fue la primera revolución en la historia de la humanidad. Hablamos del paso del nomadismo al sedentarismo, porque los seres humanos del Neolítico descubrieron las dos grandes actividades económicas que le permitieron fabricar su propio alimento. Me refiero a la agricultura y a la ganadería. Gracias a esto se crearon las primeras huertas, los primeros corrales de animales y los hombres y mujeres del Neolítico no tuvieron la necesidad de seguir desplazándose de un lugar a otro, entonces formaron las primeras aldeas. Eso fue lo que vimos en la parte 1. Hoy toca la parte número 2 y nueva información que tiene que ver más que nada con el arte, con los estilos de vida y con los lugares en donde estas personas se asentaron. La pregunta es en qué lugares del mundo se asentaron las primeras aldeas que con el correr de los siglos formaron las primeras ciudades. Bueno, para responder esto tenemos que hablar de dos grandes ríos que se encuentran en la Mesopotamia asiática, el río Tigris y el río Éufrates. La palabra Mesopotamia en latín significa entre ríos, meso entre, Potamia tiene que ver con la terminología agua, ríos y demás, es decir, que entre el río Tigris y Éufrates, en lo que hoy encontramos los países de Siria, Palestina, Irak, Irán, etc., vamos a encontrar las primeras ciudades de la humanidad. Estamos hablando del 5000 antes de Cristo, es decir, hace muchísimo tiempo. Esta parte del mundo se la conoce como la media luna de tierra fértil. ¿Y por qué media luna? Porque si observamos detenidamente el mapa, nos vamos a dar cuenta que el recorrido que hacen estos dos ríos y por ende el recorrido donde se asentaron las primeras ciudades neolíticas van a formar una especie de media luna, una especie de semicírculo. Estamos hablando de la franja terrestre que va desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Y como habíamos visto, gracias a la producción de alimentos y el excedente de los mismos, se comenzó a originar la división del trabajo. De acuerdo al género femenino, se encargaban más que nada de las huertas y del cuidado de las criaturas, de los niños y niñas, mientras que los varones se encargaban más que nada de las tareas pastoriles y de las tareas todavía de caza o de pesca que seguían existiendo. El punto es que el excedente de alimentos y la acumulación de los mismos trajo diferencias sociales. Así que las primeras diferenciaciones sociales entre los que tienen más y los que tienen menos van a comenzar inclusive antes de Cristo en la época de la Revolución Neolítica. Esto de poder exceder con el alimento, poder guardar el alimento que no se consume en ese día, le permite a las aldeas y a las posteriores ciudades neolíticas formar jerarquías. ¿Qué quiere decir jerarquías? Que había grupos más importantes o con más influencia que otros. ¿Y quiénes mandaban? ¿Quiénes eran los líderes de estas aldeas y posteriores ciudades? Bueno, nos encontramos acá con los jefes de la ciudad o también llamados líderes. Estos jefes o líderes eran generalmente las personas más hábiles desde el punto de vista de la destreza física y también los más hábiles en cuanto a la tarea de mandar, dar órdenes, es decir, aquellos que se sentían cómodos en el rol de liderazgo y quienes tenían la autoridad y el carisma necesario para que los demás miembros, hombres y mujeres de la ciudad, los siguieran. Poco a poco fueron naciendo las figuras de príncipes y reyes que tan conocidas siguen siendo hasta en la actualidad. Y no nos olvidemos que mientras crecía el liderazgo de estos príncipes y reyes y a medida que crecía su influencia y poder, también crecía la figura de los sacerdotes o todas aquellas personas relacionadas con la religión. Tanto en el Paleolítico como en el Neolítico y como en gran parte de la Edad Antigua, la mayoría de las personas serán politeístas, es decir, que adorarán a varios dioses. Y la vida religiosa tenía una vital importancia para las ciudades neolíticas y es por eso que los sacerdotes que hacían los ritos religiosos, los que cuidaban los templos y demás, tenían una importancia y una jerarquía social muy relevante. Y es en esta época que también comenzaron a construirse los primeros templos para los sacerdotes y los primeros palacios para los jefes o los líderes de estas ciudades. Noten ustedes cómo a medida que va aumentando la población y va aumentando el excedente de alimentos, también aumenta
las diferencias entre los grupos sociales. Aparecen jerarquías más importantes que otras, hay diferenciaciones culturales importantes y de esta manera comienza el lento y progresivo aumento de lo que hoy llamaríamos distribución de la riqueza o distribución del poder. Algo de lo que me gustaría hablarles sobre el Neolítico, que me parece sumamente asombroso, es su arquitectura, que todavía puede seguir viéndose en el día de hoy, año 2021. Tenemos los dólmenes, los menhires, los cromlech, es decir, diferentes monumentos hechos con piedra, ¿no es cierto?, que construyeron los hombres y las mujeres del Neolítico. Los pueblos neolíticos utilizaron bloques de piedra de gran tamaño para levantar construcciones gigantescas, a los que los arqueólogos denominan monumentos megalíticos. Los investigadores suponen que estas estructuras arquitectónicas eran utilizadas como santuarios o cementerios colectivos. En algunos de estos cementerios, como lo diríamos hoy en día, los muertos se enterraban junto con alimento y alguna de sus pertenencias. Por ejemplo, los dólmenes, que en bretón quiere decir masa grande de piedra, son construcciones muy famosas de la época del Neolítico. Podemos ver que son varias losas, es decir, grandes bloques de tierra clavadas de forma vertical y una losa de cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal. Este conjunto forma lo que vendría a ser como una cámara o una especie de salón grande. Y en muchos casos está rodeado por otros montículos de tierra o piedras más chiquitas que cubren en parte las losas verticales. De esa forma se forma una especie de colina artificial o túmulo. Hay uno muy conocido en la región de Álava, en España. Si no, también podemos encontrar acá en la provincia de Tucumán, Argentina, algunos de estos monumentos megalíticos. Pasemos ahora a los cromlech, ¿sí? Esta palabra bastante rara. También es un monumento megalítico, formados por piedras o menhires clavados en el suelo, como los dólmenes, y adoptan una forma circular o elíptica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el dolmen era como una especie de cámara o habitación que se formaba con piedras gigantes, el cromlech va a ser como una especie de puerta. Fue construida para alojar a los espíritus de los muertos. Fíjense cómo en el Neolítico comienza el pensamiento abstracto de creer en la vida después de la muerte, cosa que sigue sucediendo en la mayoría de las religiones hoy en día. Muchos de estos cromlech se pueden encontrar en zonas europeas, como por ejemplo en Stonehenge, Inglaterra. Ahora, de la última construcción arquitectónica de la que les quiero hablar del Neolítico, es los menhires. Los menhires, como podemos ver en la imagen, es un único megalítico prehistórico. ¿Qué quiere decir? Es que es solamente una piedra gigante puesta en medio de la tierra clavada. Tienen alturas de más de 10 metros. Su tamaño va a variar, o sea, hay algunos más grandes y otros más pequeños. Y a sus pies suelen hallarse tumbas con restos o cenizas humanas, cerámicas, entre otras cosas. En la localidad de Ledesma, Salamanca, España, encontramos uno de los menhires más grandes y famosos del mundo. Ahora, fíjense cómo la arquitectura del Neolítico está relacionada, siempre va a estar relacionada con la vida después de la muerte, es decir, con las creencias religiosas, con los ritos funerarios y con todo ese pensamiento que el ser humano va a revestir a la muerte. Convengamos que la muerte es uno de los temas tabúes en la mayoría de las sociedades, culturas o naciones, porque es un tema del que se desconoce mucho. Y por ende, los seres humanos van a hacer y van a construir filosofía variada y religión variada alrededor de este tema muerte. Inclusive desde el Neolítico vemos que la muerte es un tema que preocupa a las sociedades, puesto que las grandes construcciones megalíticas servían en la mayoría de los casos para enterrar a sus familiares muertos. Y hablando también de cuestiones religiosas y de cuestiones de creencias, no quiero dejar de mencionar el culto a la fertilidad. En esta época humana, en esta época de la historia de los seres humanos, el Neolítico, podemos encontrar diferentes estatuillas de mujeres embarazadas para propiciar la fecundidad. Los pueblos neolíticos creían que fabricar muchas estatuillas de mujeres en estado embarazoso implicaba un crecimiento demográfico, lo cual no venía nada mal porque se necesitaba gente para poblar las ciudades y también se necesitaba mano de obra para trabajar las tareas extensivas de agricultura y ganadería. Muy bien, y hemos llegado al final del video del día. Si te gustó o pensás que te enseñé algo que te puede servir para tus estudios, por favor no dejes de darle me gusta aquí debajo y de suscribirte a mi canal Tip Histórico. Muchas gracias, hasta la próxima.